23, con el voto particular que anunció la comisionada Román. Es cuanto, comisionado presidente. Muchísimas gracias, secretaria técnica del Pleno. Ahora me corresponde, si no tiene inconveniente, la presentación del proyecto de resolución que se identifica con la clave RRA 15.507/23, interpuesto en contra de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el caso particular, obviamente este asunto se presenta en contra de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y este asunto que pongo ya a su consideración resulta de trascendental importancia porque guarda relación con actos que generaron un daño patrimonial al estado de Veracruz durante la gestión del ya muy conocido exgobernador Javier Duarte de Ochoa, hoy preso por delitos diversos patrimoniales, entre ellos lavado de dinero, asociación delictuosa, de la cual se han iniciado diversas carpetas de investigación. Conforme a ello, una persona presentó una solicitud de información en la que requirió respecto de Antonio Tarek Abdalá Saad, ex tesorero en la gestión de Duarte Ochoa, conocer si la Cancillería, a petición de la Fiscalía General de la República, ha realizado alguna gestión diplomática para solicitar su extradición ante el gobierno de los Estados Unidos de América y de cualquier otro país para solicitar su detención con fines de extradición, y de ser positiva la respuesta, requería detallar qué acciones se han llevado a cabo y las fechas. En respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que se encontraba imposibilitada para atender la solicitud y procedió a clasificar el pronunciamiento de la existencia o inexistencia de la información requerida en términos de lo que establece el artículo 113, fracción primera de la Ley Federal de Transparencia. Es decir, ni siquiera mencionó si contaba o no contaba con la información. Inconforme con lo anterior, la persona hoy recurrente presentó una queja ante este instituto, interponiendo su recurso de revisión, en donde señaló que no contaba de acuerdo con la clasificación aludida, o que no estaba de acuerdo, pero con la clasificación que aludió la dependencia. Al respecto, me parece importante refrescar un poco la memoria con un poco de contexto respecto a este caso tan trascendental para nuestro país. Antonio Tarek Abdalá Saad, de quien se pide información, ingresó a colaborar en el gobierno de Veracruz en el año 2010, cuando el entonces gobernador Javier Duarte lo designó como director administrativo del sistema DIF Veracruz, cargo que ocupó por 2 años hasta 2012, y después de eso fue nombrado tesorero de la entidad, designación a la que renunció en el año 2015 para postularse como candidato a diputado federal. Antonio Tarek fue uno de los funcionarios de mayor confianza del entonces gobernador, al formar parte de su gabinete más cercano por un periodo de 5 años. Esto resulta indispensable traerlo a colación, pues el cargo de tesorero de una entidad federativa, concretamente de Veracruz, que ostentó del 2012 al 2015, era de los más importantes y relevantes en la entidad, al ser el encargado de establecer la política de hacienda pública conforme al Plan Veracruzano de Desarrollo y los programas, la política económica y los objetivos de la entidad, y coordinar la política económica para el desarrollo de este estado. Recordemos que la gestión del exgobernador Duarte ha sido sumamente cuestionada por el manejo de recursos públicos asignados a Veracruz. A través de un informe especial de la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de más de 220 auditorías realizadas entre 2011 y 2016, se advirtió que se incurrió en todo tipo de prácticas para desviar recursos públicos, desde la retención de subsidios que deberían ser transferidos a municipios hasta el traslado de partidas completas a cuentas desconocidas, subejercicios, falta de comprobación del supuesto gasto que sí se hizo, simulación de devoluciones de dinero faltante, entre muchas otras acciones que se contienen en este informe. El desglose del desfalco de recursos en la entidad federativa reportado por la Auditoría Superior de la Federación refiere a números redondos aproximadamente 21,000 millones de pesos que desaparecieron sin haber sido devueltos, y por los cuales la propia Auditoría Superior de la Federación presentó decenas de denuncias penales ante la entonces Procuraduría General de la República en contra de las y los funcionarios del gobierno del gobernador o exgobernador Duarte que resulten responsables. Además, aparte de estos 21,000 millones de pesos,
se reportaron otros 36,000 millones de pesos observados por la Auditoría Superior de la Federación que tampoco aparecen y tampoco han sido declarados durante el sexenio de Javier Duarte. Bajo esta consideración, es importante señalar que las indagatorias iniciadas por el entonces Procuraduría General de la República dieron inicio a un proceso penal en contra del exgobernador, del cual derivó que se le vinculara a procesos por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. En este proceso destaca la participación de Antonio Tarek como testigo colaborador en la acusación contra el exgobernador de Veracruz, calidad que después se le retiró, pues un juez de justicia federal lo requirió en calidad de imputado por el desvío de 55,000 millones de pesos, con lo cual se le iniciaron 32 carpetas de investigación. Antonio Tarek ha sido señalado como uno de los principales implicados en el desvío de recursos en Veracruz, lo cual tuvo como consecuencia que el exgobernador haya sido condenado a 9 años de prisión y de lo cual se iniciaron en total, es decir, entre el extesorero y los demás implicados, aproximadamente 45 carpetas de investigación. En razón de lo expuesto, considero que si bien el pronunciamiento sobre si existen o no investigaciones, procedimientos y denuncias en trámite de carácter penal que aún no hayan derivado en una responsabilidad o culpabilidad de una persona, constituye información confidencial porque puede afectar su esfera privada y vulnera la protección de su intimidad y honor, porque podría generar un juicio o percepción negativa, afectando en consecuencia su imagen en demérito de su reputación y dignidad. Lo cierto es que en este caso se trata de información que ha sido objeto de un amplio debate público, escrutinio público, ya que se trata de actos que ocasionaron, y no, por no decirlo menos, un daño patrimonial al Estado de Veracruz. En ese sentido, y derivado del análisis de todo esto, es que consideramos, y lo pongo en el proyecto que pongo en consideración de mis comisionadas, compañeras, que existe un fin constitucionalmente válido para dar a conocer información relacionada con las gestiones diplomáticas para solicitar la información, la extradición ante el gobierno de Estados Unidos de América de Antonio Tarek, así como para su detención, pues con ello se permitiría transparentar las acciones que guardan relación con la Procuración de Justicia y la rendición de cuentas sobre las facultades ejercidas por las autoridades competentes para este caso. También consideramos que transparentar la información requerida permite la fiscalización respecto de las instituciones encargadas de procuración de justicia y da cuenta de la colaboración de la Cancillería con la Fiscalía General de la República en los procesos de extradición e integración de carpetas de investigación, sobre todo en este tipo de casos que son trascendentales para nuestro país y que no pueden quedar delimitadas al ámbito privado, en virtud de la relevancia que tiene la información para toda la sociedad y que tiene un impacto obviamente en el gasto, en el ejercicio público y por consecuencia en la rendición de cuentas y en el combate a la corrupción. Hay que recordar que la transparencia da pie a que las autoridades divulguen información que poseen y con esto se vigile que las cosas ocurran conforme a lo que establecen las leyes, porque vivimos en un Estado de Derecho. La transparencia y la rendición de cuentas son dos componentes esenciales de un gobierno democrático que permite la vigilancia del actuar de las y los servidores públicos. En ese sentido, quiero reiterar que en el caso particular debe de prevalecer el interés público ante la clasificación de la información, ya que se trata de información respecto del desvío de miles y miles de millones de pesos que claramente no afectan únicamente al patrimonio de Veracruz, sino la vulneración de muchos derechos humanos que se deben de garantizar a través de la asignación de estos recursos. En razón de esto, y tomando en cuenta todo lo expuesto, en el presente proyecto, a través de una prueba de interés público, en la que se considera por un lado el derecho a la privacidad y por el otro el derecho de la sociedad mexicana de acceder a determinada información, se concluye en el proyecto que la clasificación de la información no debe prevalecer en el asunto que nos ocupa, ya que se trata de una solicitud cuyo objeto es de relevancia nacional. Por lo expuesto, es que propongo a mis compañeras comisionadas modificar la respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores e instruirle a efecto de que proporcione a la persona recurrente los documentos que den cuenta de las gestiones diplomáticas para solicitar la extradición respectiva
de Antonio Tarek, quien es uno de los mayores implicados en el desvío de recursos públicos en el estado de Veracruz durante la administración del exgobernador Javier Duarte. Es cuanto, y pregunto a mis compañeras comisionadas si tienen algún comentario que realizar. Comisionada Román, por favor. Gracias, comisionado presidente. En realidad, bueno, el voto ya está anunciado y solo quiero, lo conocemos, solo quiero explicar brevemente el porqué de mi postura. Chile. Creo que ahí está. Gracias. Bien, quiero aclarar que conforme a la postura que he sostenido en precedentes anteriores, por ejemplo, el RRA 4323 del 22, donde se determinó reservar toda la información relacionada con la existencia de un trámite de extradición en contra de una persona identificada. También en el RRA 270 diagonal 23 y en el recurso de revisión 11.148 diagonal 23 resolvimos que la información relacionada con procesos de extradición es información confidencial por estar relacionada con el derecho al honor, el buen nombre de sus